Bueno, damas y caballeros, sean bienvenidos a otro episodio más de Bitcoin Freiheit. Y en esta nueva ocasión estamos de vuelta con el libro escrito por Alex Gladstein llamado Ajuste Estructural. Y hoy vamos a leer los capítulos 9 y 10. Y pues cuando terminemos de leer el capítulo 10 ya solo nos faltarán 8 capítulos para terminar este libro. Así que, bueno, sin nada más, empecemos con el episodio de hoy. Ajuste estructural. Como el FMI y el Banco Mundial reprimen a los países pobres y envían sus recursos hacia los ricos. Libro por Alex Gladstein. Capítulo 9. El set de desarrollo. Perdón amigos, debo abordar mi avión. Me uno al grupo del desarrollo, es mi decisión. Mis maletas están listas, las vacunas en orden. Tengo cheques de viajero y pastillas por si acaso sobreviene un desorden. El grupo del desarrollo es ilustre y noble. Nuestros pensamientos profundos, nuestra visión global. Aunque compartimos con las clases privilegiadas, nuestros pensamientos siempre con las masas olvidadas. En hoteles Sheraton en tierras distantes. Condenamos a las corporaciones gigantes e importantes. La injusticia nos parece fácil de protestar en estos caldeados focos de agitación social sin parar. Discutimos la desnutrición mientras comemos filete y planeamos charlas sobre el hambre en los recesos con pan y café. Ya sea por inundaciones en Asia o sequías en África, sin temor, enfrentamos cada problema con la boca llena de fervor. Y así comienza el set del desarrollo, un poema de 1976 escrito por Ross Coggins que da justo en el clavo de la naturaleza paternalista e inacontable del banco y el fondo. El Banco Mundial paga salarios muy altos, libres de impuestos, con beneficios muy generosos. El personal del FMI recibe incluso mejores salarios y tradicionalmente viajaba en primera o clase ejecutiva dependiendo de la distancia, pero nunca en clase económica. Se hospedaban en hoteles de 5 estrellas e incluso tenían el beneficio de obtener mejoras gratuitas en el supersónico Concorde. Sus salarios, a diferencia de los ingresos de las personas sometidas a ajustes estructurales, no estaban limitados y siempre aumentaban más rápido que la tasa de inflación. Hasta mediados de la década de 1990, los conserjes que limpiaban la sede del Banco Mundial en Washington, en su mayoría inmigrantes que habían huido de países que el banco y el FMI habían ajustado, ni siquiera tenían permitido sindicalizarse. En contraste, el salario libre de impuestos de Christine Lagarde como director del FMI era de $467.940, más una asignación adicional de $83.760. Por supuesto, durante su mandato de 2011 a 2019, supervisó una variedad de ajustes estructurales en países pobres, donde los impuestos a los más vulnerables casi siempre se incrementaban. Graham Hancock señala que los pagos por despido en el Banco Mundial en la década de los 80 promediaron $250,000 por persona. Cuando 700 ejecutivos perdieron sus empleos en el 1987, el dinero gastado en sus paracaídas dorados, $175 millones, habría sido suficiente, señala, para pagar una educación primaria completa para 63,000 niños de familias pobres en América Latina o África. Según el ex jefe del Banco Mundial, James Wolfenson, entre 1995 y 2005 hubo más de 63,000 proyectos del banco en países en desarrollo. Los costos de estudios de viabilidad y los gastos de viaje y alojamiento para expertos de países industrializados absorbieron hasta un 25% total de la ayuda total. 50 años después de la creación del banco y el fondo, el 90% de los $12,000 millones al año en asistencia técnica se gastaba todavía en experiencia extranjera. Ese año, en el 94, George Agitay señaló que 80,000 consultores del banco trabajaban solo en África, pero que menos del 0.01% eran africanos.
Hancock escribe que el banco, que invierte más dinero en más proyectos en más países en desarrollo que cualquier otra institución, afirma que busca satisfacer las necesidades de las personas más pobres. Pero en ningún momento de lo que se refiere como el ciclo del proyecto, realmente se toman el tiempo para preguntar a los propios pobres cómo perciben sus necesidades. Los pobres quedan completamente excluidos del proceso de toma de decisiones, casi como si no existieran. La política del banco y el fondo se discuten en reuniones en hoteles lujosos entre personas que nunca tendrán que vivir un día en la pobreza en sus vidas. Como argumenta Joseph Stiglitz en su propia crítica al banco y al fondo, la guerra moderna está diseñada para eliminar el contacto físico. Arrojar bombas desde 50.000 pies asegura que uno no sienta lo que hace. La gestión económica moderna es similar. Desde un hotel de lujo, uno puede imponer con desprecio políticas sobre las que uno pensaría dos veces si conociera a las personas cuyas vidas está destruyendo. Es llamativo que los líderes del banco y el fondo a veces sean las mismas personas que arrojen las bombas. Por ejemplo, Robert McNamara, probablemente la persona más influyente en la historia del banco, famoso por expandir masivamente sus préstamos y hundir a los países pobres en deudas insuperables, fue primero el director ejecutivo de la corporación Ford, antes de convertirse en secretario de Defensa de Estados Unidos, donde envió a 500.000 tropas estadounidenses a combatir en Vietnam. Después de dejar el banco, se unió de inmediato al Consejo de Administración de Royal Dutch Shell. Un jefe más reciente del Banco Mundial fue Paul Wolfowitz, uno de los arquitectos claves de la guerra en Irak. El grupo de desarrollo toma sus decisiones lejos de las poblaciones que terminan sintiendo el impacto y oculta los detalles detrás de montañas de papeleo, informes y jerga eufemística. Al igual que la antigua oficina colonial británica, el grupo se oculta como un calamar en una nube de tinta. Las historias prolíficas y agotadoras escritas por el grupo son hagiografías. La experiencia humana es borrada con el aerógrafo. Un buen ejemplo es un estudio llamado Ajuste de balanza de pagos, 1945 a 1986, la experiencia del FMI. Este autor tuvo la tediosa experiencia de leer el tomo completo. Los beneficios del colonialismo son completamente ignorados. Las historias personales y las experiencias humanas de las personas que sufrieron bajo la política del banco y el fondo se pasan por alto. La dificultad se entierra bajo innumerables gráficos y estadísticas. Estos estudios que dominan el discurso parecen tener como principal prioridad evitar ofender al personal del banco o del fondo. Claro, el tono implica que tal vez se cometieron errores aquí o allá, pero las intenciones del banco y el fondo son buenas. Están aquí para ayudar. En un ejemplo del estudio mencionado anteriormente, se describe el ajuste estructural en Argentina en 1959 y 1960, de la siguiente manera. Si bien las medidas inicialmente redujeron el nivel de vida de un vasto sector de la población argentina, en relativamente poco tiempo estas medidas habían resultado en un saldo favorable en la balanza comercial y la balanza de pagos, un aumento en las reservas de divisas, una fuerte reducción en la tasa de aumento en el costo de vida, un tipo de cambio estable y un aumento de la inversión nacional y extranjera. En términos más sencillos, claro, hubo un empobrecimiento enorme de toda la población, pero hay que mirar el lado bueno. Obtuvimos más dinero para nuestro bolsillo, mejores balances, más ahorros para el régimen y más acuerdos con corporaciones multinacionales. Los eufemismos siguen llegando. Los países pobres son consistentemente descritos como casos de prueba. El léxico, la jerga y el lenguaje de la economía del desarrollo están diseñados para ocultar lo que realmente está sucediendo, para enmascarar la cruel realidad con términos, procesos y teorías y evitar declarar el mecanismo subyacente. Los países ricos succionan recursos de los países pobres y disfrutan de dobles estándares que enriquecen a sus poblaciones
mientras empobrecen a las personas en otras partes. Capítulo 10. Elefantes blancos. Lo que África necesita es crecer, pero fuera de deudas. George Agitei. Para mediados de la década de los 70, quedó claro para los formuladores de políticas occidentales y especialmente para el presidente del banco, Robert McNamara, que la única forma en que los países pobres podrían pagar su deuda era con más deuda. El FMI siempre había vinculado sus préstamos con ajustes estructurales, pero durante las primeras décadas del banco, este otorgaría préstamos específicos para proyectos o sectores sin condiciones adicionales. Esto cambió durante el mandato de McNamara, ya que los préstamos de ajuste estructural menos específicos se volvieron populares y luego dominantes en el banco durante la década de los 80. La razón era bastante simple. Los trabajadores del banco tenían mucho más dinero para prestar y era más fácil regalar grandes sumas si el dinero no estaba vinculado a proyectos específicos. Como señala Payer, se podían desembolsar el doble de dólares por semana de trabajo del personal a través de préstamos de ajuste estructural. Los prestatarios, según Hancock, no podrían estar más felices. Ministros de finanzas corruptos y dictadores de Asia, África y América Latina tropezaron con sus caros zapatos en su prisa indecorosa por ajustarse. Para estas personas, probablemente el dinero nunca fue tan fácil de obtener, sin proyectos complicados que administrar y sin cuentas desordenadas que llevar. Los venales, los crueles y los feos se rieron literalmente todo el camino hasta el banco. Para ellos, el ajuste estructural era como un sueño hecho realidad. No se les exigían sacrificios personales. Todo lo que tenían que hacer, sorprendentemente pero cierto, era joder a los pobres. Más allá de los préstamos de ajuste estructural de uso general, la otra forma de gastar grandes cantidades de dinero era financiando enormes proyectos individuales. Estos se conocerían como elefantes blancos, y sus cadáveres todavía se encuentran en los desiertos, montañas y bosques del mundo en desarrollo. Estos gigantes eran notorios por su devastación humana y ambiental. Un buen ejemplo serían las represas de Inga, que costaron $1.000 millones y se construyeron en Zaire en el 72, cuyos arquitectos financiados por el banco electrificaron la explotación de la rica provincia de Katanga sin instalar ni un solo transformador en el camino para ayudar a las vastas cantidades de aldeanos que aún usaban lámparas de aceite. O el oleoducto Chad-Camerún en la década de los 90. Este proyecto de $3.700 millones financiado por el banco se construyó enteramente para extraer recursos del suelo y enriquecer a la dictadura de Deby y sus colaboradores extranjeros, sin ningún beneficio para la población, claro está. Entre 1979 y el 83, los proyectos hidroeléctricos financiados por el banco resultaron en el desplazamiento involuntario de al menos 400 a 450.000 personas en 4 continentes. Hancock detalla muchos de estos elefantes blancos en The Lords of Poverty o Los Señores de la Pobreza. Un ejemplo es el complejo de energía y minería de carbón Singrauli en el estado de Uttar Pradesh, en la India, que recibió casi $1.000 millones en financiamiento del banco. Aquí, escribe Hancock, debido al desarrollo, 300.000 personas pobres de zonas rurales fueron sometidas a frecuentes reubicaciones forzadas a medida que se abrían nuevas minas y estaciones eléctricas. La tierra quedó totalmente destruida y parecía escenas de los círculos inferiores del infierno de Dante. Enormes cantidades de polvo y contaminación del aire y del agua de todo tipo crearon tremendos problemas de salud pública. La tuberculosis estaba desenfrenada, se destruyeron los suministros de agua potable y la malaria resistente a la cloroquina afectaba la zona. Aldeas y caseríos anteriormente prósperos fueron reemplazados por chozas y barracas inefables en los bordes de enormes proyectos de infraestructura.
Algunas personas vivían dentro de las minas a cielo abierto. Más de 70.000 agricultores campesinos autosuficientes, privados de todas las demás fuentes de ingresos posibles, no tuvieron más opción que aceptar la indignidad de un empleo intermitente en Singraulí por salarios de alrededor de 70 centavos al día, por debajo del nivel de supervivencia incluso en India. En Guatemala, hey, esas son mis tierras. Hancock describe una gigantesca represa hidroeléctrica llamada Chicxoy, o es la Chicxoy, construida con el apoyo del Banco Mundial en las tierras altas mayas. Originalmente presupuestada en $340 millones, escribe, los costos de construcción habían aumentado a $1.000 millones en el momento en que la represa se inauguró en el 85. El dinero fue prestado al gobierno guatemalteco por un consorcio liderado por el Banco Mundial. El gobierno militar del general Romero Lucas Arica, en el poder durante la mayor parte de la fase de construcción y que firmó el contrato con el Banco Mundial, fue reconocido por analistas políticos como la administración más corrupta en la historia de un país de América Central. Hey, al menos estamos primero en algo en nuestra historia. En una región que ha estado plagada de regímenes venales y deshonestos, los miembros de la Junta se embolsaron alrededor de 350 millones de los $1.000 millones proporcionados para Chicxoy. Y finalmente, en Brasil, Hancock detalla uno de los proyectos más perjudiciales del banco, un masivo esquema de colonización y reubicación, conocido como Polo Noroeste. Para el 85, el banco había comprometido $434.3 millones para la iniciativa, que terminó transformando a personas pobres en refugiados en su propia tierra. El esquema persuadió a cientos de miles de personas necesitadas a migrar desde las provincias centrales y sureñas de Brasil y reubicarse como agricultores en la cuenca del Amazonas para generar cultivos comerciales. El dinero del banco, escribió Hancock, pagó por la rápida pavimentación de la carretera BR 364, que llega al corazón de la provincia noroccidental de Rondonia. Todos los colonos viajaron por esta carretera camino a las granjas que talaron y quemaron en la selva. Ya en el 82, Rondonia estaba deforestada en un 4%, pero para el 85, la deforestación había alcanzado el 11%. Las imágenes satelitales de la NASA mostraron que el área deforestada se duplicaba aproximadamente cada 2 años. Como resultado del proyecto en el 88, selvas tropicales que cubrían un área más grande que Bélgica fueron quemadas por los colonos. Hancock también señala que se estimaba que más de 200.000 colonos contrajeron una cepa especialmente virulenta de la malaria, endémica en el noroeste y a la que no tenían resistencia. Estos grotescos proyectos fueron el resultado del crecimiento masivo de las instituciones crediticias, de la desconexión de los acreedores de los lugares reales a los que prestaban y de la gestión por parte de autócratas locales no responsables que se embolsaban miles de millones en el camino. Fueron el resultado de políticas que intentaron prestar la mayor cantidad de dinero posible a los países del tercer mundo para mantener el esquema Ponzi de la deuda en marcha y para mantener el flujo de recursos del sur al norte en movimiento. El ejemplo más sombrío de todos podría encontrarse en Indonesia. Bueno, y van a tener que esperar al siguiente capítulo para averiguar sobre el siguiente ejemplo en Indonesia. Pero ya por el título se oye que va a ser muy oscuro, un capítulo muy oscuro. Pero bueno, no tengo nada más que agregar, más de... ¿Qué más puedo agregar, güey? El banco y el FMI son unas basuras, pero bueno. Pero pues lo que tengo que decir es que si pues los países no prestaran, no pidieran prestado al banco o el FMI, pues ellos no pudieran hacer todo lo que han hecho y van a hacer, ¿no? Pero lo que sí me pregunto es cómo el personal del banco y el fondo duermen, o sea, cómo dormirán tranquilos, ¿no? Sabiendo que están jodiendo la vida de millones de personas. Y cómo pueden seguir con su vida así como si nada hubiera pasado.
Yo creo que por eso lo hacen bueno, como dice el artículo, en un hotel de 5 estrellas lejos de las personas para que no sientan pena al escribir todas estas políticas, pero igual es increíble lo que un sistema roto puede llegar a ser, la tanta destrucción que puede llegar a ocasionar. Pero lo bueno es que aún hay esperanza, y esa esperanza es Bitcoin, y Bitcoin puede arreglar todo esto. Y pues ahora la pregunta es cómo, ¿no? Pero para eso van a tener que escuchar los siguientes capítulos. Y pues bueno, yo me despido por hoy. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Y pues si obtuviste valor de pues considera apoyar al podcast. En las notas del programa está cómo uno puede apoyar al podcast. Y también tenemos un grupo de Discord, así que vayan a unirse. Y por último también está escueladebitcoin.com para cursos a todo lo relacionado con Bitcoin. Así que bueno, yo me despido otra vez. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.